Muy bien, continuamos con... Muy bien. Ya que terminamos de hablar de recursos financieros y de BTS, vamos a hablar de recursos financieros. Los recursos financieros, dice aquí, que tenemos que ver cuáles son actualmente las habilidades gerenciales en todos los niveles y cuál es la postura de toda nuestra fuerza laboral. Cuando hablamos de recursos humanos, chicos, obviamente estamos hablando de los trabajadores, no del departamento de recursos humanos, sino de la fuerza laboral, o sea, todos los que conformamos una empresa. Dice, las habilidades gerenciales en todos los niveles. ¿Qué habilidades, qué estudios, qué preparación tiene cada uno de los gerentes que tenemos o de los líderes o managers o como sea que le llamen en las empresas? ¿Qué preparación tienen todos ellos? ¿Debemos de prepararlos más o no? Según lo que hemos visto, acuérdense que la capacitación nunca debe de frenarse ni de terminar. Siempre tenemos que estar en capacitación constante. Y luego dice, ¿cuál es la postura de toda nuestra fuerza laboral? Tú dices, ay, yo les pago a mis empleados y deben de estar felices. El tener feliz a un empleado lleva muchísimo más allá de solo emitirles un pago salarial. Si te saludan, si no te saludan, si te tienen en buenas condiciones, si se sienten seguros, si están inseguros, si les da miedo el jefe, si les da miedo un compañero. Hay un montón de factores que van a afectar para saber si tu empleado está contento o no. Cuando las empresas o cuando los trabajadores se van a huelga, chicos, normalmente es porque a pesar de que los trabajadores levantaron la mano y quisieron decir, oye, estamos inconformes con esto, la empresa simplemente los ignoró. Entonces, bueno, se van a huelga y ahí es donde la empresa ahora sí como que, ay, oigan, espérense, vamos a negociar, no hagan eso. Pero a veces tienen que llegar a esos extremos. Hoy en día los sindicatos y las empresas como tal te dicen que una huelga obviamente no es tan bien vista, obviamente, ¿no? Porque significa que no estás prestándole la atención debida a tus empleados. Entonces, chicos, pues más vale checar con tiempo cómo tienes esa parte laboral, cómo tienes a tus empleados en general, se sienten cómodos, ¿no? Hay empresas que te ponen encuestas de cómo sientes el clima laboral, cómo está tu jefe, dicen que son anónimas. Las que las hacen en sistema no son anónimas. O sea, si te llega por tu computadora un correo y te dice, entra este link y contesta la encuesta, va a ser anónimo. Se registra de qué computadora entró esa respuesta. Ajá. Pero si a ti te dan un papelito y te dicen, escribe lo que quieras y échalo a un buzón, ahí sí va a ser totalmente anónimo, a menos que tengas una letra muy peculiar que la gente te vaya a conocer. O que ponla nada más de palomear o de tachar, para que nadie escriba como tal y pues ahí sí sea más justo y un poquito más anónimo. A veces a las personas nos da un cierto miedo echar de cabeza a un jefe o quejarte de un jefe o de algo, pero pues si tú lo consideras y crees que va a ser un cambio en la empresa, pues adelante, debes de hablar. Entonces, estos son los recursos internos que tenemos que nosotros preguntarnos para poder hacer una evaluación o una validación de todas las capacidades de mi empresa. ¿Cuánta tecnología tengo? ¿Cómo está mi industria comparado con la industria de la competencia? ¿Cuál es el estado actual de mi planta? ¿Qué capacidad tengo para producir? ¿Cuánto es mi inversión y mi patrón de ganancias? ¿Y cuánto puedo generar en efectivo? Y por último, en los humanos, ¿qué niveles gerenciales o qué capacidades y habilidades tienen mis gerentes? ¿Y cómo se encuentra mi fuerza laboral? ¿Okay? Para poder hacer una evaluación más amplia y concreta. Luego viene el desarrollo de planes estratégicos. Dice que el desarrollo de planes estratégicos sólidos se basa en un análisis sistemático de las fuerzas relevantes en el ambiente externo y una evaluación realista de los recursos internos. Es fundamentalmente un problema de acoplar e integrar lo que la organización puede hacer con lo que podría hacer. Es como si yo les digo, chicos, pónganse a vender papitas. Ay, ¿creen que vendan papitas? ¿Creen que vendan papitas?
Pero, ¿entonces por qué no vende papitas en lugar de joyería? No por la mercancía, va a depender de dónde te pones a vender papitas. O, por ejemplo, tú puedes tener tu puestecito ahí, ya hay tu lista para vender papitas, pero hay un tormentón loco. ¿Vas a vender? O a lo mejor uno que otro loco que sí vaya por su antojo, pero no vas a vender de la misma forma, con paraguas y todo, ¿verdad? No. Y está bien, porque hay personas que aún así lo van a hacer, pero no vas a vender igual. Entonces, va a depender de otras cosas. Por eso dice, o de cosas externas. Este análisis debe de ser relevante en el ambiente externo. ¿Cómo se está comportando el mundo en general? Imagínense de que, ay, yo quiero abrir un nuevo hotel en plena pandemia en el 2020. No lo haga. No va a funcionar. A menos que hagas un hotel COVID, para que ahí metan a todos los COVID-cientos que haya en el país, ¿verdad? Claro. Sí, normalmente hay muchas personas que se mueren al día, pues con COVID, muchísimo más. Lo raro es que supuestamente no los dejaban velarlos a los de COVID. Me imagino que nada más tenían la urna de cenizas, ¿no? Pues sí, es triste, pero es cierto. ¿Qué hay en el ambiente? Oigan, viene una pandemia, viene algo. Pues pon una funeraria si quieres. Y ahora van a volver a poner un salón, ¿no? Con todos los muertitos. Ok. Y quieran que no, tú dices, ay, gente oportunista. Los negocios así tienen que ser. Oye, ¿de qué te vas a, no de que te aproveches, pero de qué vas a sacar más ventaja de lo que está sucediendo en el mundo? ¿Cuántos vendedores de gel antibacterial vimos en el 2020? En la calle. Ahorita, los tinacos. Oigan, a mí me dijo una alumna maestra, agujeré su bote de basura para que no se lo roben para apuntar agua y yo. No lo agujeraste, no lo agujeraste. No, yo tampoco lo agujeré, porque está re sucio, ¿quién se lo va a llevar para el agua, verdad? Pero, pues, sí se lo llevan. Sí era. Entonces, oigan, pues depende de lo que esté pasando en el exterior, es lo que nosotros podemos hacer o emprender o etcétera, ¿no? Y obviamente eso teniendo una evaluación realista de los recursos que yo, pues, con los que yo cuento, con los que yo puedo hacer también. Y por eso dice que es fundamentalmente un problema acoplar e integrar estos dos factores, los externos con los realistas internos, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo COVID, las farmacéuticas no tenían suficiente gel antibacterial, ni suficientes guantes, ni suficientes cubrebocas. De hecho, hubo un tiempo en el que decían, absténganse de usar cubrebocas KN95 para que se los dejen a los hospitales, a los médicos que están en eso. ¿Qué decían los demás? Uso de tela, son igual de seguros. Los últimos reportes del año pasado te decía que el de tela te cubría 10%, 20%. No como uno de triple capa. Sí, yo creo que poco a poquito, aunque todavía estamos en pandemia, supuestamente, poco a poquito estamos volviendo a la normalidad. Van a seguir habiendo casos, van a seguir habiendo muertos, pero si lo comparamos en la estadística contra personas que mueren de hipertensión, infartos o azúcar, es más, COVID sigue estando por abajo todavía. O sea, hay muchísima más muerte por otras enfermedades que por el COVID. Pero, pues obviamente era una enfermedad que se esparcía en el ambiente y era lo que querían frenar, que no fuera todo tan rápido, ¿no? Pero bueno, chicos, entonces, pues ustedes evalúen. Si ustedes ven que en su casa, por ejemplo, si yo vivo enfrente de una primaria, papelería, y a la papelería le meto papitas y cocas y jugos y vendo porque vendo. Vendo porque vendo, de verdad. Fíjense, en todas las primarias siempre hay una papelería o una tiendita enfrente de la puerta.
¿Por qué? Porque es lo que te va a dejar, es lo que realmente vas a vender. Entonces, pues aprovechar las cuestiones del ambiente externo. Y ese es en el buen sentido. Ojo, hay otras empresas que se aprovechan de otra manera, como por ejemplo las funerarias. Si tú no tienes un servicio funerario contratado y desgraciadamente pierdes algún familiar, es carísimo contratar un servicio de último momento. O sea, te lo venden literal al doble de lo que te costaría tenerlo previamente. Estamos hablando de 50, 60 mil pesos, dependiendo de la funeraria. Si te quieres ir a Las Gallos o allá en San Pedro, te va a costar muchísimo más. Pero, y tú dices, oye, ¿de dónde? Se aprovechan de que las personas de una u otra manera tienen que enterrar y velar a sus... Oigan, y hasta Protectodeco, ya sus funerarias, la mayoría son VIP o Platinum, le pusieron. Y les aumentaron un chorro. Creo que la única que dejaron normal es la que está por la Alameda, pero de ahí en fuera, tú dices, fíjate, Protectodeco, era la opción de los acá, de los que no queríamos el lujo, pero necesitábamos usar un servicio. Y ahí sí se me hace muy cruel, que yo digo, ay, o sea, ¿por qué si te lo compro una semana antes me lo das en 20 mil pesos y si te lo compro en ese momento me lo das en 45 mil pesos? O sea, sí voy a usar lo mismo, voy a usar exactamente lo mismo, pero bueno, son estrategias de negocios, muchachos. Y aunque suene cruel, pues es un negocio, una funeraria sigue siendo un negocio, hay salarios que pagar, hay cosas que mantener, etcétera, etcétera. Luego dice, objetivos departamentales. Vamos a ver los objetivos departamentales. Me picó un sacudo dentro de la bota. Dice, los siguientes pasos nos dicen cómo en varios niveles de la organización puede haber un grado creciente de precisión y cuantificación. Dice, dividir cada área de resultado clave en subáreas. Estas subáreas pueden identificarse como aquellos centros de actividad en los cuales un número relativamente pequeño de situaciones producen un porcentaje relativo alto de resultados. Cuando tú tienes un área grande, es como si yo me pongo a darles la clase a toda la escuela al mismo tiempo. No puedo. O aunque los junte en un auditorio, va a ser más complicado porque tengo más personas. Es preferible que las clases las dividan por grupos y poco a poco, durante el paso de los semestres o de los años, pues voy viendo esas materias con ustedes, ¿no? Y pasa igual con todos los maestros. Entonces, esto nos hablan de las subáreas. Estos son centros de actividad en las cuales un número relativamente pequeño de situaciones o de personas producen un porcentaje relativamente alto de resultados. A veces dices, tengo un equipo de 20 personas y produzco 100 piezas. Un ejemplo muy claro. En el trabajo de mi esposo trabajan, manejan como una tipo consultoría. Sigo sin tener muy claro qué es lo que hacen su trabajo. Pero es como una tipo consultoría, ¿no? Y ellos, Estados Unidos, les manda trabajo a México y México lo manufactura, o sea, pone la mano de obra. ¿Ok? No es manufactura, más bien es pone la mano de obra. Pone la mano de obra y México contrata mexicanos para hacer ese tipo de actividades. Obviamente mexicanos que hablen inglés y que bla, 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 bla. En algunas ocasiones les han hecho pedidos especiales con personas que hablen portugués o con personas que hablen francés y pues bueno, buscan el tipo de candidato y sacan el trabajo. Es como un outsourcing de una empresa grande en México. Pero también existe como este tipo de outsourcing en la India. ¿Por qué en la India? Porque hablan muy bonito el inglés. Es mucho más barato. Estados Unidos no contrata gente en Estados Unidos para hacer ese trabajo porque es muy caro para los mismos estadounidenses. O sea, es muy bien pagado. En México es barato. Y en la India es muchísimo más barato. La diferencia es que los indios, si así se les dice, a los indios, su acento a veces no es tan bien aceptado cuando hacen el tipo de llamada, porque hacen llamadas telefónicas. Entonces, a veces el acento o el uso horario, a veces cuando ya tienen que trabajar de noche para que sea de día en otro lado donde ellos tienen que estar hablando. Entonces, como México y Estados Unidos usamos el mismo uso horario relativamente, y cuando necesitan que haya una empresa con ciertas especificaciones, contratan a la India para que cuando sea de noche en la India, sea de día acá y viceversa, ¿no? Y obviamente a un costo mucho más reducido. Pero mi esposo me platica, por ejemplo, que en Estados Unidos tienen métricas. Este equipo debe de producir 100 llamadas al mes, por decir algo.
ese mismo equipo, pero o sea, un equipo igual, pero en México debe de producir 500 llamadas al mes. Un equipo similar, pero en la India produce más de 1000 llamadas al mes. Y tú dices, ¿cómo? Si es el mismo número de personas, es por los resultados que da las mismas personas. Obviamente en la India saben que tienen que trabajar y saben que no pueden quedar mal porque luego ya no les mandan proyectos. Entonces, por quedar bien, hacen mucho trabajo y aparte forma parte de su cultura también ser así, ¿no? O sea, trabajar mucho, 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 cobrar, pues para ellos yo creo que es algo bueno y bien, aunque realmente pues para el otro lado del mundo sea una mano de obra barata todavía, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos viendo las áreas, que así como les digo, puede ser un equipo de 5 personas, pero según donde ubiques ese equipo, va a ser el número de producción que va a tener ese equipo. Luego dice, asignar objetivos derivados a las divisiones o departamentos. Implica desarrollar los objetivos derivados en los principales subáreas y asignarlas a las divisiones o departamentos apropiados. Cuando tú vas a crear un producto o estás haciendo un producto, no sé, vamos a hablar de los productos marca genérica. Cuando tú te enfermas y quieres comprar un producto, un medicamento, vas a la farmacia y pides qué producto, el de patente o un genérico. ¿Por qué? Los lunes es el descuento. ¿Por qué se crearon los genéricos? Pues para que fuera más alcanzable todo. Son lo mismo. Si con una de patente te alivias en 2 días, con un genérico te alivias en 4. Te alivias, pero te tardas en hacerlo. Ha habido casos que me han dicho, medicamentos que me han recetado, que me han dicho, sí cómpralo de patente sí o sí, porque si no te vas a tardar la vida en aliviarte. O cuando ya es una infección muy fuerte, o que esa infección se puede complicar o hacer algo más, cómpratela de patente, y ya, si quieres el paracetamol y eso sí, cómpratelo de marca genérica, ¿no? Chicos, siempre tenemos que sacar un producto derivado, a lo mejor en una escala más accesible, por así decirlo. Por ejemplo, L'Oreal. Sí, L'Oreal. Que trae ahorita anda sacando muchos productos de skincare, de la cara. El serum, que la crema, que el no sé qué, que el hialurónico, y que el de los ojos, que un montón de cosas. No sé si ubican la marca, es que ni se la hace pronunciar bien. Estée Lauder o algo así. Es una marca también de skincare y es de L'Oreal. Lo mismo. Químicos han hecho el estudio de ambos productos y dicen que coinciden el 98% de las cualidades. El Estée Lauder te va a costar 5,000 pesos el serum o el suero y el L'Oreal te cuesta 300. Y si lo encontraste en oferta, 200. Y aún así, nos duele el codo. O sea, yo cada que, no sé, se me acaban mis cosas y digo, voy a comprar, pero luego digo 200, 200, 200. No, espérate, me compro uno y la otra quincena otro. La pomada de la campana y ya con esas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tienen su gama alta para un cierto género de sociedades. Sí. Es que precisamente es eso. Las personas con un mayor poder adquisitivo, ellos ven marcas, ellos no ven fórmulas. Y aunque tú le digas, L'Oreal es igual que este otro, no, yo me quedo con porque yo no sé si ese me va a sacar granos. O sea, y le puedes decir, es lo mismo, no, pero es que esta marca tiene más prestigio en mi rango de sociedad, ¿no? Como, ¿qué vi el otro día?
no sé qué cosa anunciaron Chanel también, que era muy similar a no sé qué otro producto, o sea, o que era compatible en casi el 100%, pero siempre es la gama alta, media e incluso la gama baja para diferentes tipos de mercados, ¿no? Pero la vendió súper bien vendida. ¿Quién fue la que vendió la bolsa de basura? Versace. La modelo que desfiló con una bolsa de basura la vendió como en $35,000. Una bolsa. Les están dando la experiencia, les están dando la experiencia ahí. Pues sí, muchachos, pero es eso, ¿no? Como poner derivados, divisiones o departamentos según los productos que estemos manejando. También dice desarrollar y precisar medidas y estándares. Pueden ser desarrolladas para cada área de resultado clave y para sus subunidades relacionadas. ¿Para qué pusiéramos estándares o medidas de calidad? Vamos a llamarle de esa manera. ¿Para qué? ¿Para qué ponemos estándares en un producto o en la creación de un producto? Garantizar la calidad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿a quién le gusta cocinar? ¿Postres? Ahí les va porque no les sale. Por ejemplo, yo soy una persona que si a mí me dicen que lo haga así, 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 así lo voy a hacer. Mi esposo es así, así, ¿para qué hago eso? No, hombre, me lo brinco, mejor hago esto otro. Y siempre le digo, y le echo cara, le digo, por eso nunca te salen las cosas bien al final. Porque, digo, termina siendo comestible, ¿verdad? Lo que haga. Y me lo como, pero no es como que le haya quedado a la perfección. Imagínense que ustedes son una pastelería. Y yo te pongo a ti, a ti, a ti, a ti a hacer el mismo pastel. Y les puedo dar una lista de ingredientes y de cómo hacerlo. Si todas siguen estos pasos, en teoría, el pastel debe saber igual. Pero si estamos dentro de una pastelería, pero si les digo, hagan este pastel con estos pasos, cada quien en su casa, va a salir diferente. ¿Por qué? Cada quien usó un horno distinto, cada quien usó el horno de su casa. Los hornos todos son diferentes. Hay unos que tienen temperatura más alta, unos menores, que ahí te dice que el tiempo de cocción del pastel es de 30 minutos y si tu horno no calienta bien, vas a estarlo cocinando 1 hora y 20, 1 hora y 10. Entonces, a lo va el betún, oye, hay que hacerlo de esta manera y luego poner esto y luego, porque hay betunes que, por ejemplo, te dicen, pon una yema de huevo y luego, o no sé, 3 yemas de huevo, pero una por una. Y mi esposo, ¿para qué hacen eso? Échenle las 3. Le digo, se te hace un batidero y se te va a cortar todo el mugrero. O sea, es una por una para darle tiempo. Entonces siempre le digo, tú de desesperado nunca harías las cosas en ese sentido de los pasos, chicos. Entonces, para eso son las medidas y los estándares. Media taza de azúcar es media taza de azúcar. En la cocina salada no hay problema que experimentemos. En la cocina salada, y esto me imagino se los han dicho en gastronomía, puedes idear y crear y hacer y deshacer y quitarle y ponerle y cambiarle. Y en los postres no. En los postres no. Si te están diciendo que es media taza de harina y media taza de no sé qué, es media taza. El año pasado vino mi cuñada, no es de aquí, pero ella es de Hermosillo y en Hermosillo ella vende pasteles. Entonces dijo mi hermano, oye, hazme un mostachón de cumpleaños, no sé qué. Y dijo, sí, está bien. Entonces empieza a hacerlo y le dijo, tráeme una taza. Y le dijo mi hermano, ¿qué tipo de taza? Y yo le dije, ahí hay una taza medidora, porque mi mamá y yo también hacíamos postres antes. Y ella dijo, no, hombre, la que sea. Entonces, pues mi hermano le trajo la del café, así, la que sea. Entonces ella empieza, la veo que está echando, y luego yo me le quedé viendo y dije, para ser una persona repostera, yo la reprobaba en ese momento. O sea, yo voy y le clausuro la pastelería que tiene, ¿no? No es pastelería, nada más como que vende así sobre pedido. Oigan, le quedó bien. Bueno, y no fue como tal, pero por ejemplo, el pancito no se levantó nada. El betún le quedó
turbo dulce, o sea, y eso que a mí me gusta mucho lo dulce, pero yo lo probé y fue como que, dije, como a diabético si me lo termino. O sea, y fue como que, ¡ay, qué rico! Y no sé qué. Pero yo le dije, y mi mamá sí le dijo, ¡ay, quedó muy dulce! Y yo como mi cara de, o sea, no te lo comas si no te gustó y punto, ¿no? Vino este año y le dijo, te voy a hacer un mostachón, pero ahora sí le dijo a mi mamá, me presta su taza medidora y tiene cucharas medidoras, y mi mamá le dijo, tengo todo, nada más pídemelo. Entonces ya le sacó las cucharas medidoras, le sacó la taza medidora, le quedó delicioso ahora sí el pastel, porque una diferencia de gramos puede hacer toda la diferencia en un pastel, ¿ok? Entonces, estándares, media taza es media taza, no es menos, no es más, no, nada absolutamente, ¿no? Entonces, si yo les digo, chicos, para ensamblar este vaso, pues fíjense que primero tienen que poner pues lo que va adentro, y luego esto, y luego la de esta, y luego, y tú dices, ah, pero pues miren, pongo este, y luego este, y luego este, y luego el de adentro, ya no me pongo. O me quedó chueco, o la pintura se manchó porque pinté no sé qué, o sea, para eso son los estándares, para que te digan paso 1, paso 2, paso 3, y eso no es que te estén ordenando cómo hacerlo, porque luego la gente cree que le estamos dando orden. Te estoy diciendo cómo lo vas a hacer y te va a tener un buen resultado. Uh-huh. Starbucks es uno de los que más cuida eso, y es uno de los que la capacitación es más amplia, y creo que te ponen exámenes antes de que te suelten ya como que hacer cafés, ¿no? Aún así he tenido diferencias de sabores en Starbucks que se me ha hecho muy raro, pero ¿por qué lo hacen? Con el fin de que si te tomas un café en el Starbucks de aquí del centro, y te tomas uno en el de Escobedo o en el de dónde venían, de García, que estaban diciendo ahorita. Bueno, ahí está Saltillo cerquita, allá en Saltillo sí hay también. Entonces, que te sepa exactamente igual. Y obviamente, chicos, un Starbucks en México y un Starbucks en Estados Unidos va a saber diferente. Aunque estén estandarizadas las cosas, se estandarizan por países, porque hay cosas que, por ejemplo, no podemos exportar entre un país y otro. O, por ejemplo, en Estados Unidos pueden usar azúcar de un tipo o suplementos de azúcar, y en México se usa azúcar de caña. Pasa lo mismo con Coca-Cola. Si ustedes prueban una Coca aquí, es deliciosa. Y si prueban una Coca en Estados Unidos, ¿qué hizo? Yo siento que tienen más chile los de Estados Unidos, pero sí el sabor del chile cambia, el sabor del polvo cambia en este caso. Ajá, ¿sí sabían que quien inventó el Flaming Hot era un personal de aseo? Entonces, alguien que trabajaba en la empresa inventó la receta del Flaming Hot, y era alguien que hacía el aseo y se volvió socio y no sé qué. Está padre su historia. Y la verdad pensaron que no iba a funcionar, pero pues resulta que a las personas nos encanta la gastritis, entonces, pues... Corea del Sur, Corea del Norte no. Ajá. Frijol dulce. Alemania. Es que los alemanes toman cerveza. Lo adaptan. Por eso les digo la Coca-Cola, y hasta mi esposa me dice, estás loca. Y yo no estoy loca, o sea, me tomo una coca en Estados Unidos y le digo, sabe diferente. Es más, yo siempre le digo, me sabe como si me estuviera tomando una coca light o una coca cero.
que se supone que sí está endulzado, sí tiene un cierto dulzor, pero usan un azúcar diferente al azúcar de caña que se usa en México. Entonces, vaya con un otorrinolaringólogo para que le revise. Ajá. Y todas se saben ricas. Yo incluso puedo no tomar si el refresco que está ahí no es de mi total agrado. O sea, sí. Hay personas